Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Con Abelardo Martín. Abelardo, buenas noches. Muchas gracias. Al contrario. Vamos a tener el gusto de platicar con Celeste Sáenz de Mier. Celeste, usted seguramente la conoce, es una periodista muy connotada con programas de radio, escribe, además es presidenta del Club de Periodistas de México. Y nos da mucho gusto recibirte, Celeste. Bienvenida. Gracias, Paco querido, Francisco querido. Te agradezco y les agradezco mucho, a Abelardo, Claudia querida, su invitación. ¿Cómo está la situación del periodismo en México? ¿Acechada? ¿Cómo la ves tú? Prácticamente, fíjate que si lo vemos de una manera técnica, digamos, ya aplicada, yo creo que peor que nunca. Porque antes era un peor que nunca, pero como un usus y costumbre, digamos, ¿no? Hubo épocas muy difíciles de la historia, y ustedes la conocen, donde se ha hablado y se ha hablado siempre mucho de la represión. Pero en este momento es cuando ves que legisladores han tenido una especie de legislatitis, que lo platicábamos en días pasados, o sea, un impulso súbito por legislar, sobre todo en estos últimos momentos, para legislar cosas que son execrables, o sea, no pueden ser, y que van en detrimento de la sociedad. Pero entre esas cuestiones, algo que preocupa mucho y que yo creo que va junto con pegado con algunas cuestiones de la ley de seguridad, es también una ley de seguridad interior, en el cual, y tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar, ya se le da un poder y una facultad de que grupos privados armados, nacionales o extranjeros, puedan investigar, y de ahí se pueden derivar muchísimas cosas. Imagínense en qué momento estamos, y entonces ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la parte pública que nos garantiza? Claro. Ya no está en ninguna parte, o sea, se va perdiendo, y va en todos entes públicos privados que han dado al traste en el país. Lo vemos con Pemex Internacional y con tantas otras cosas. ¿Sí? Por una parte está la ley internacional, la ley de seguridad. De seguridad interior. Bueno, está por otra parte la ley de seguridad privada, que es esta, a la que yo aludí. A lo mejor me equivoqué hace rato que dije, porque está la seguridad, la ley de seguridad interior, pero está también la ley de seguridad privada, que es esta que sí permite a entes privados. Pero por otra parte está la denominada ley Chayote. Esta denominada ley Chayote, y que yo creo que siempre hay que estar poniéndole apellido y nombre y seguimiento a quienes legislan, a quienes aprueban, porque parte del ejercicio ciudadano y de lo que nos afecta a todos es del que estos entes que legislan se sienten como que van en bolita y como que ya se diluye la responsabilidad, como que no pasa nada. Entonces yo creo que siempre hay que ver quién propone, quién mueve, porque siempre, y la generalidad generalmente de las leyes así, que vemos que en efectivo no están aportando algo verdadero sobre lo que legislan, como es el caso de la ley Chayote, que es de acuerdo a esta orden de la Suprema Corte de Justicia, derivada del amparo de artículo 19. Entonces, de alguna manera ve uno que o piensa uno que va a ser en mejora, en realmente cubrir, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que de acuerdo. Pues es deseable, inclusive. Exacto, no, claro, se esperaba con una cierta ilusión de libertad, ¿no? Que se modifique. Y de pluralidad, pero fue todo lo contrario.
Entonces, esta ley Chayote, así conocida, pues la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, la hermana del subcomandante Marcos, exactamente, ella pues hace una propuesta que desgraciadamente y vergonzosamente perfecciona inconsistencias y legaliza aún más la discrecionalidad. Entonces eso es lo delicado, por eso digo que hoy peor que nunca, porque ahora ya formalmente está peor que nunca la libertad de expresión. En materia del reparto o el gasto que se hace. Del dinero público que se reparta. Que es mucho, ¿eh? Es muchísimo, pero además se deja, ya antes se veía mal, se podía decir, oye, es que esto es de tal dependencia o tal poder político, tiene preferencia por tal o cual persona, y era así como... No, ahora ya está legalizado. Esta propuesta es legalizarlo, entonces ya está peor que nunca, porque ahora ya la hicieron legal, la discrecionalidad. Esto es apoyar a ciertos medios con publicidad y a otros no. Y quizá la gente se preguntara, tenemos que hacer la aclaración, ¿por qué este interés de los otros periodistas de hablar de temas periodísticos? Pues en primer lugar porque a quien afectan en primer término es a usted que nos lee, a usted que nos ve, a usted que escucha nuestros programas de radio. Porque en la medida en que los medios que somos críticos, que tratamos de hablar con la mayor veracidad posible, no tengamos el patrocinio con recursos que son de todos los mexicanos, no del bolsillo del señor que esté en Los Pinos, ni nada por el estilo, en esa medida a usted le afectan y solamente quieren que sobrevivan los medios que les aplauden, que los elogian y que dicen, qué bonito es usted, señor presidente, gracias por gobernarnos. Es que hay un contrato para eso, ¿no? O sea, para eso es el contrato. Exactamente, y aquí hay algo importantísimo que lo comentas bien, Paco, Claudia, y lo mencionaba el maestro Abelardo también. En ese dinero que es público, o sea, es de todos, no solamente es porque le den el dinero a alguien o porque se esté peleando a alguien, a mí no me tocó, a ti, no, es que debe de haber y debe de permear el dinero, no solamente, digamos, hay una parte informativa, pero también hay otra parte formativa, como son los espacios de cultura, como son revistas y periódicos y entes que trabajan por la cultura. Entonces aquí, francamente, lo que se está haciendo es a discrecionalidad absoluta, el reparto que impide la pluralidad de opiniones. No solamente es el que se hable de política, bien, mal, regular, que finalmente lo que hace un buen periodista es no ser un semáforo verde, ¿no? Que aplaude todo, tampoco un rojo permanente que rechaza todo, es ese ámbar que señala, que tiene datos duros, que tiene una responsabilidad verdadera de la libertad de expresión, pero que también el ente fundamental y que motiva es precisamente el derecho a la información del otro, ¿no? Que en este caso del público en general. Entonces, esto es delicadísimo porque obviamente los mismos medios que ya sabemos que han estado en la preferencia absoluta, que se ve que son los que tienen mayor rating porque con eso se escudan. Entonces es un círculo vicioso, porque bueno, se tiene más rating, se tiene más recursos, pero finalmente se va más a modo. No todos, pero la mayoría. Pero fíjate, yo observo y estoy completamente de acuerdo con cómo iniciaste la conversación, diciendo que el periodismo está quizás en una de sus peores crisis en la historia de la información. Y esto, ¿cómo lo podríamos explicar a la luz de la llamada Ley Chayote? A que efectivamente, como nunca antes, tenemos empresas periodísticas ricas con información pobre. Exacto. Y con informadores también muy pobres. Y con informadores pobres. ¿Por qué? Porque se concentra el gasto del gobierno en estas empresas, vamos a decir, a modo, ¿sí? Pero estas empresas no invierten esos recursos en generación de contenidos informativos que beneficien a la audiencia, a las audiencias, sean
audiencias de internet, de radio, de televisión, de prensa escrita, sino que, al contrario, amasan grandes fortunas que no se convierten en mejor calidad de la información. Y lo peor, son empresas pobres con empresarios ricos. Ahí tenemos que hay una televisora que está quebrada, ahí tenemos, pero con directivos que tienen muchos millones de dólares, no solamente aquí, sino en el extranjero. Y lo peor es eso, Abelardo, la pobre información de estas pobres empresas. Que ese es el problema real de fondo. Exacto. ¿Cómo debemos hacerle para enriquecer el servicio de información que recibe la población? Es que aquí hay una cuestión, que también es esta doble moral. Hablan de certificar medios. ¿Qué están certificando? Solamente la circulación. Aquí tocaste un punto fundamental, y lo que dice el maestro y lo que dice Claudia. Aquí simplemente no invierten en investigación. Ellos reciben lo que replican. Entonces, aquí démonos cuenta, y el público seguramente lo sabe, de lo que nos enteramos de los Odebrecht y de tantas cosas más que ha habido y que hay, de los contratos de Pemex, de todo, la estafa, tantas cosas que utilizó universidades y medios. Se dan, y que por cierto esta nota la sacó, creo que en 2013, la dio a conocer Enrique Pastor Cruz Carranza. Posteriormente, esta estafa maestra, ya la investigación estupenda, le dieron seguimiento. Enrique Pastor Cruz Carranza dio a conocer esto en junio. Colega campechano del 2013, y quien representa al Club de Periodistas, por cierto, en ese bellísimo estado. Pero aquí precisamente vamos a esta parte, a que no se invierta. Se habla de profesionalización. ¿Cuál profesionalización? Esto es también, y lo hacen en mucho para poder tener control y quién te califica. Entonces se van pervirtiendo muchas cosas, se van superponiendo muchas cosas, y entonces esto va afectando. Aquí de alguna manera vemos cómo los privilegios de, por ejemplo, y regresando a los responsables directos de todo esto, que obviamente hay quienes a lo mejor y muy probablemente les entusiasmen de alguna manera, son los diputados, porque hay un terrible anatocismo del poder en los diputados. Es el poder más grande que hay en los diputados, porque a ellos se les permite incluso legislar sobre sus propios intereses. No hay nada que les ponga un freno para no legislar en pro, que no fuera en pro, digamos, del beneficio social. A veces convendría que no legislaran, porque cada vez que levantan la mano es en contra de la sociedad. Saldría mejor, Saldría ¿no? mejor que no legislar. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Celeste. Claro. Enseguida regresamos a este Reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos en Reporte 10, ahora con una entrevistada, Celeste Sáenz de Miera, quien nos está ilustrando acerca de la forma pues irresponsable, precipitada, con la que los legisladores legislan una ley, la llamada Ley del Chayote, que regula los gastos, los presupuestos que se destinan a la publicidad. ¿Qué más podríamos decir de esta ley, de este proyecto? Bueno, aquí como decimos y se aplica esta manera para decir de una forma despectiva lo que es el recibir un dinero por algo que no debiera ser de ser el dinero para circular, para lo que debe de ser, transparente, no para que tú digas lo que te dicen que digas. Debería de haber una palabra aplicable a los diputados. Y debería de haber una ley, digamos, como hay una ley internacional que ahorita no la recuerdo en derecho internacional, que es imposible que tú legisles contra tus propios intereses. Y estas leyes están legislando contra el propio interés común, el sentido común por lo que van. Entonces están en contra del propio interés que dicen que legislan. Entonces, para que esto suceda, pues deben de tener un interés detrás parecido al chayote de los señores diputados. Bueno, sí, ahora recibieron 15 millones de pesos para aprobar a final de cuentas todo lo que les envía el Ejecutivo, porque también no hay que concederles mucho a estos señores legisladores. Prácticamente todas las iniciativas que pasan por sus cámaras son enviadas por el Ejecutivo, muy concretamente por el área jurídica de la Presidencia de la República. Y esos señores pues las aprueban tal y como vienen, para no contraer al señor presidente en este servilismo que hay de los políticos hacia el titular del Poder Ejecutivo. Es que en este momento son, ¿cómo les podríamos decir? Si dicen textos servidores de quienes por la paga publican, legisloservidores, o cómo se les debería de llamar. Pues es la palabra diputados. Ándale, me encanta. Celeste, sí, Claudia. Perdón, yo solamente quisiera que pues a lo mejor abundáramos o abundaras, sobre todo tú más, en esta situación de que, porque a lo mejor nuestra audiencia un poquito no sabe cómo se manejan para ciertas personas, para ciertos comunicadores, este dinero. Como tú decías antes, pues por abajo de la mesa, oye, que recibe dinero, sí recibe dinero. Y cuando efectivamente, como tú comentas, pues es algo que no estaba legislado, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, efectivamente, precisamente los gobernantes, otros órganos de la administración pública, vieron cómo a través de precisamente dar este dinero directamente a ciertos medios, pues podían garantizar la réplica de lo que ellos querían decir a la sociedad, ¿no? Y es precisamente cuando uno se empieza a enterar ya de alguna manera, pues es que se da tanto dinero a este medio, se da tanto, millones de pesos, o este recibe miles, o hay este contrato. Entonces era precisamente lo que no estaba legislado. Cuando artículo 19 solicita precisamente que pues se haga esta situación o se revise más bien de por qué unos medios reciben tanto dinero, o ellos más bien lo que querían decir era,
¿Por qué? O sea, que se descubre el por qué se da este dinero y en todo caso, por qué otros medios no tienen ese apoyo para también hablar y decir lo que tengan que decir, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que eso pues lo tendríamos que comentar, creo que tú nos puedes abundar en ese sentido y pues ir realmente a presentarles también a nuestra audiencia que en realidad lo que tú comentas es, pues esto ya se legisló, como quien dice, quedó en el papel, vamos a dar dinero. Cuando tú suponías, yo creo que la audiencia o uno cuando no, tú supones que los medios viven pues de otro tipo de publicidad, de ingresos, ¿no? De otro tipo de ingresos y de publicidad, de su circulación, de su circulación, de por ejemplo promocionar alguna o de publicidad, producto. incluso de publicidad directa. Exacto. Tú puedes decir, y esto es parte de la ética, que es algo a lo que hay que regresar ahorita en un rato, si me permiten. Pero aquí, por ejemplo, tú podrías poner, hay publicidad de tal dependencia de gobierno, pero esto es un anuncio. Así es. No vender la opinión. Exacto. O disfrazar la opinión como opinión cuando verdaderamente está haciendo propaganda. Porque ni siquiera es promoción, muchas de las veces ni siquiera es lo que se dice. ¿No crees que del pecado llevan la penitencia, como se dice? Porque prácticamente todos los medios de comunicación, quizá con excepción de la radio, pero sí la televisión y sobre todo la prensa escrita, han venido perdiendo audiencias porque dejaron de hablar a la sociedad. Hay periódicos, lo sabemos, que venden sus 8 columnas al mejor postor. Si el gobierno dice, oye, quiero que pongas 8 columnas esto, lo ponen y cobran una factura por eso. Pero la circulación, a veces ya hasta lo hacen gratis, ¿eh? A veces hasta gratis. Porque hacen convenios anuales. Sí. Se van a enterar un día de estos que los del otro lado cobran. Sí, como las de Galicia, que supieron que las de Madrid cobraban, ¿no? Pero te decía, el pecado lleva la penitencia. ¿Qué tanto influyen hoy los medios de comunicación en la sociedad? Aquí es una paradoja y es increíble, ¿no? Porque relativamente antes los medios hacían grandes los dichos de los políticos. Ahora la publicidad de los políticos son los que hacen grandes, entre comillas, económicamente a los medios. Pero no corresponden, no empatan, antes empataban o había una concordancia, digamos, y estoy hablando de hace más años porque esto ha ido increciendo, digamos, en una cuestión relativamente equiparable, ¿no? Ahora realmente la sociedad ya está en otro nivel, ya analiza, ya lee, ya se da cuenta de muchas cosas y pues simplemente deja de ver y nos damos cuenta lo que tú dices, hay periódicos que se dice de circulación nacional, que vemos muchos anuncios y que realmente tiran 3,000 ejemplares y los regalan, una buena parte los regalan. Entonces, son simulaciones, son juegos de simulaciones. En este contexto, y lo que me comentabas, pues era una especie de usos y costumbres. Llega un jefe de prensa o director de comunicación social y pues tiene cierta línea, ya saben cuáles son las filias y cuáles son las fobias. Entonces el de las fobias no le impiden que meta su carta de que oye, este es mi medio y ojalá pueda yo entrar en tal campaña o cosas de lo que ellos circulan. Me refiero a campaña, no de campaña presidencial ni de política, sino campañas publicitarias. Y los reciben y los tratan muy bien, no les dicen que no, pero obviamente les dicen no, fíjate que no, ¿verdad? Y obviamente sigue este juego de simulaciones y a los que sí, pues son a los que les dan. Así es como lo manejan y con una aparente equidad que obviamente no la hay. Bueno, pero aquí lo delicadísimo es que antes uno podría cuestionar, oye, ¿por qué pasa esto? Y precisamente a través del periodismo verdadero se evidenció todo esto. ¿Qué hace ahora esta señora Guillén, la diputada priista? ¿Qué hace? Pues que legaliza el que haya total discrecionalidad. Ya perfectamente Gobernación, la Secretaría de Gobernación va a poder decir, pues tanto acá, yo estoy en la ley, los meten, va a llevar el listado. Los meten en el cuadro legal. Ahora, hay otra cosa que viene delicadísima y hay que tener mucho cuidado. Está otro diputado también priista,
pero obviamente con un buen apoyo de un grupo del PRIAN, digamos, ¿no? Y sus rémoras. Matrimonio. Pues no es matrimonio, yo diría más bien concubinato. Porque yo te voy a decir por qué, y con respeto a todos, o sea, yo no... Con respeto a quienes estén en concubinato, no tiene nada, pero ¿a qué me refiero? Mira, hay un entendimiento tácito, yo creo que ya, que no vamos a ver darse la mano un candidato con el otro, ni les van a tomar la foto, pero ya hay un entendimiento, yo creo, entre las cúpulas de los poderes económicos más que políticos, porque ahorita ya el que manda es el dinero, y ya hay ahí un concubinato que finalmente va a tener y van a tratar de impulsar y están impulsando un proyecto económico, más que un candidato, un proyecto económico. Entonces no lo hacen público porque entonces perderían la imagen y ya le echaron tanto el uno al otro que a lo mejor antes decían podíamos. Ahorita ya le tanteó tantito a Naya, vio que no le resultó y entonces ahora pues seguramente por ahí hay nexos de concubinato. Yo me imagino, podría estar equivocada, no lo creo. Entonces, así como esto van siendo muchísimas cosas, pero ahorita voy a ese grupo. Por ejemplo, el diputado priista Pablo Elizondo, Pablo Elizondo García, hay que tener este nombre muy en cuenta y hay que analizar lo que este señor hizo. Obviamente, me imagino, obedeciendo a estos grupos de poder, porque nadie en su sano juicio puede pensar que esto es en beneficio de la libertad de expresión, de la buena información. Bueno, este señor pretendió y presentó una ley que ya fue aprobada, ojo, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, qué vergüenza, es la ley Mordaza, así se le llama. Pero esta consiste en modificar la fracción primera del artículo 1916 del Código Civil Federal, donde se propone, y voy a leer textual, entre comillas, porque es aberrante, pero es increíble, pero aquí está. Fíjense lo que se propone. Y ya se aplicó en la Cámara de Diputados. Falta que pase la de senadores, pero veamos qué vergüenza. Entre comillas. Propone que se sancione a quien comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o, esta o es muy importante, o exponerlo al desprecio de alguien. Esta o dice tanto porque dice que solamente con que te expongan al desprecio de alguien por decir la verdad, es un delito. Entonces están equiparando acciones de verdad con mentira. Estos señores como si por sus propias acciones no fueran dignos de desprecio. No, pues la síntesis. Entonces, pero puedes mandar un correo electrónico y ya... No, ya es a una persona o varias. Aquí es calladito, te ves... Pero esto es un estado de sitio, claro. No es otra cosa. Totalmente. Ley de seguridad interior. Exacto. Ley Chayote. Ley y ahorita esta está en el horno. ¿Y sabes una que nos había pasado desapercibida? Sí. La Corte ya le dio visos de legalidad a la sospecha razonada. Que está o sea que si yo supongo que... Si tú supones que ya puede ser sujeto... Ya va a estar la seguridad privada ya incurro en pudiéndote delito. Investigar. Claro. O sea que la frase aquella de sea. suponiendo sin conceder ya no se... No. Ahora, no es válida. Ya no es válida. Ahora, las cortes, los ministerios públicos pueden argumentar que tienen una sospecha razonada y te pueden detener. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ves? No, pues imagínate de sospechas razonadas que estamos nosotros con los políticos. Estamos viendo una dictadura. ¿Y sabes cuál es la peor dictadura de todas? El tiempo. Nos tenemos que ir a una pausa. Ay, Dios. No, pues sí. En un momento regresamos a Reporte 10.
En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos esta noche aquí a Reporte 10, hoy con Celeste Sáenz de Miera, quien, bueno, pues nos está dando puntualmente todo lo que viene con la Ley General de Comunicación, esta llamada Ley Chayote, y nos señalabas también, Celeste, sobre esta reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal, en donde, bueno, pues pareciera que expresarte ya es un crimen. Y creo que en toda esta situación que nos estás poniendo sobre la mesa, las audiencias, los lectores, quienes escuchan noticias, pues podrían primero, antes de acercarse a esta información, preguntarse si realmente lo que les están presentando, lo que les están diciendo, es real o es pagado. En este caso que lo dices, Claudia querida, y qué buena reflexión, precisamente fíjate que las audiencias y los receptores de todo esto son las víctimas principales, no es el periodista, es quien tiene derecho a estar informado. Así es. Y curiosamente recordemos, amigos, que siempre de lo que nos hemos enterado de causas de cuestión de corrupción inenarrables, increíbles en otros lugares del mundo, que no, en qué lugar estamos como corrupción, precisamente nos hemos enterado por investigaciones periodísticas. Gracias. No nos hemos enterado porque la autoridad nos dice, porque sancione a algún funcionario y diga, es que este funcionario lo despido por tal o cual razón, y entonces se le pone a consideración de la ley. No, el que se la juega, el que dice, el que investiga, teniendo el viento en contra, es el periodista. Entonces, por eso es el interés supremo de vulnerarnos de esta manera. Pero, además, ahora con las redes, que yo quisiera tocar más adelante, el que tenemos que irnos sobre un código de ética para también considerar y favorecer la información en un verdadero sentido, ¿no? Y en que protejamos y, digamos, alertemos a las audiencias también, porque luego se utilizan cuando somos cibernautas todos,
somos una especie de balas. Así es. Porque por una parte nos quitan todos los derechos como informadores y como creadores y generadores de verdaderas noticias. Y por otra parte nos vulneran esto, y por otra parte nos utilizan a la gente con malas informaciones y que la replicas, y entonces nos volvemos, o cada quien que emite algo en Twitter o en donde sea, es una especie de bala. Mucho, la mayoría de bien intencionados que piensan que lo que están replicando son realmente noticias, pues eso por cuando una parte, no lo son. y por la otra te lleva a la producción de chatarra informativa. Exacto. Es que información que no te alimenta, que no te nutre. Exacto, y volvemos a lo mismo con lo que iniciaste el programa, claro. Es una distorsión porque yo creo que las redes sociales deben servir o están sirviendo para que la sociedad exprese sus emociones. Exacto. Y los medios de información tradicionales deben ser para que la gente exprese sus razones. Exacto. Entre emoción y razón hay un gran trecho. Pero ¿qué sucede? Que hemos utilizado las redes sociales para buscar la información porque los medios tradicionales, los periódicos, la televisión sobre todo, no responden a nuestras expectativas, no nos dan la información que necesitamos. El que se haga un terreno para transitar sinuoso, como siempre lo he dicho, la libertad de expresión es un terreno sinuoso por el que hay que transitar, no importan los riesgos, pero hay que saber caminar. Y hay partes que son fangosas como estas, porque las reglas no están claras. No está delimitado, no sabes hasta aquí es esto, hasta aquí es lo otro. Es por eso importante, por ejemplo, un programa como el de ustedes, que aclara las cosas, que pone los puntos sobre las íes. Aquí, por ejemplo, volviendo a esta ley mordaza, de la que hablábamos, por ejemplo, y luego aparte con lo que dice Paco, que ya también se está viendo que ya el sospechosismo ya va a ser como que bien regular, también, está regulado, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. Aquí lo malo también, aparte, imagínense, amigos, ¿qué se puede esperar cuando te dicen que la verdad y la mentira equivalen a lo mismo, jurídicamente equivalen a lo mismo? Aquí el que las autoridades, se supone, ¿no?, legislen para que la mentira tenga legalmente el mismo peso específico de la verdad, es realmente aberrante. A la palabra la quieren hacer obsoleta, quieren que ya no sepan qué es verdad y qué es mentira, para que quede solamente confinada como un ente abstracto en la ciencia y en la filosofía, no como lo real y lo cotidiano, como lo que debes de informar. En este contexto es sumamente delicado y se trata de una imposición de caprichos pactados, precisamente desde estos poderes. Se induce a la muerte del pensamiento, dando la facultad a los metapoderes de ser una especie de outsourcing, porque ellos son los intermediarios que nos dicen lo que debemos de pensar, lo que debemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Oír, ver. Cómo articular, cómo reaccionar, y de paso, pues que vayan fragmentando la indignación. Eso es peor. Tremendo. Entonces, en este contexto y en una manera, yo creo que ahora los fantasmas de los que se preocupan estos entes fácticos, digamos, de estos poderes increíbles económicos, son la objetividad y la verdad. Estos son sus fantasmas y todo lo están haciendo porque esto es lo que les espanta, lo que les aterra. Incluso la denuncia ha pasado a un segundo término, ya que la verdad la manipulan y engañan. Pues sí, pues ya cuando valen lo mismo la verdad que la mentira, sí, pues ya no hay forma de distinguir. Pero además, si fuera tan evidente y hechos tan evidente como lo que estamos viviendo en Siria, por ejemplo, que ya se sabe que no había ataques químicos como lo que pasó en Irak y cosas, pero que ahora ya tan claramente se ve cómo se manipula la verdad y que deliberadamente mienten, o sea, porque esa es la mentira es deliberada, tú te puedes equivocar, todos nos podemos equivocar, pero la mentira es una confabulación,
Hay una premeditación para es una violencia deliberada. Es una violencia deliberada la mentira. Entonces, en este contexto, por ejemplo, yo quisiera comentar cómo, por ejemplo, hay una circunstancia que los propios medios nos han llevado a que creamos en los antivalores. Y, por ejemplo, hay una especie de fobia a la pobreza, y me refiero no a la pobreza solamente monetaria, sino de presencia. Y esto se llama aporofobia, que es una fobia a la pobreza. Pero la pobreza, ¿por qué me refiero si fuera de presencia? Por ejemplo, hay quien pueda decir, tú no estás en mi empresa, en mi megaconsorcio, aunque te esté yo contaminando el agua, aunque esté yo invadiendo un país, o aunque esté yo despidiendo miles de gente sin ninguna razón, no me importa. O yo hablo de las mini nukes, de las armas nucleares, porque yo quiero decir que no hacen daño, aunque lo hagan y yo lo sepa, no me importa. Es una forma de que ves como una pobreza a todo aquel que no esté en igualdad de circunstancias tuyas, independientemente de una pobreza monetaria. Entonces es un desprecio a todo aquello que no soy yo. Finalmente es la exacerbación del egoísmo. Pues en México hay mayoría de estos personajes, ¿eh? Mayoría en las cúpulas, porque no, en la parte de abajo... En los pobres, sí, pues hay 60 millones de pobres. Claro, pero de alguna manera, por eso es toda esta confusión. Fíjense qué cosa y qué paradoja y qué cuestión tan irracional. Nos están diciendo y estamos en un estado de violencia extremo. Y sin embargo vemos la programación, más allá de las noticias que parecen nota roja, que debería ser una vergüenza, porque antes la nota roja era una sección escondida en algunos periódicos, ahora ni siquiera todos. Noticieros con la nota ahora roja. La nota roja es las 8 cabezas, pero ya las 8 llevan columnas muchos generalmente. años, Exactamente. Pero ¿qué nos vamos a ver? Que no obstante esto, si tú te fijas y ves la programación con pobreza de contenidos, donde se denigra la parte ética. No estoy hablando de moral, estoy hablando de ética. La parte ética, el valor humano se denigra. Entonces, todo esto es deliberado. Esa programación basura es precisamente para hacernos despreciar a todo aquel que no sea yo. Y un yo egoísta, el yoísmo. Entonces nos han hecho que seamos islas, no que seamos continentes, que seamos burbujas, no que seamos espuma. Entonces todo lo que esté desarticulado es a lo que le apuestan. Igual el haber empezado a crear muchas ONGs, ojo, muchas con los respetos de todos, ¿no? Nosotros tenemos una precisamente, ¿no? En el Club de Periodistas de México, y se hace el empeño y todo, pero yo me refiero a otras o a muchas que son creadas deliberadamente por las propias cúpulas. Y otras, al principio pensábamos que era para deducir impuestos, ¿no? Es que también te lavan la imagen y muchas otras cosas. Entonces, otras que de veras son de buena voluntad y que de veras van por causas nobles y justas, las utilizan. Y las utilizan porque fragmentan en la inconformidad. Por ejemplo, ya ponen una especie de lockers. Antes la injusticia se le hicieran a un indígena, a una mujer, a una persona con tendencias diferentes, a lo que fuera, un enfermo, a quien fuera, era una injusticia y te causaba indignación. Pero han atomizado la indignación y la han separado. Y ahora hay una especie de locker. Entonces tú ya llegas lockers y dices, no, es que yo voy por los ancianos. Allá están los niños, allá están los indígenas, allá está, sí. Y entonces esto ha atomizado cualquier manera de cohesión, de comunitarismo, porque le tienen miedo a eso. Y porque cuando tú platicas y cuando tú convives, le sacas brillo al sentido común, porque eso es lo que han querido que se nos pierda. Y hay cosas que luego ya la gente da por hecho, como estas leyes son... Cualquier persona con sentido común se da cuenta que esto va en contra
del bien por el que dicen que legislan. Pues la mayor parte perdóname, Paco, por ese mismo principio deberían de anularse. Claro, de inmediato. ¿Me explico? Porque van contra sí mismo, contra lo que dicen que legislan. Y así como eso, tantas cosas. Vemos la ilógica. Los que están hablando de ecología y están contaminando los ríos. Los que están hablando de justicia y están poniéndose de acuerdo con los que están generando el terror, ¿no? de la violencia, exactamente. Sí, pues Celeste, muy ilustrativa tu charla. Ay, Paco. Y da para mucho. Sí, da para mucho. ¿Cómo? ¿Ya se terminó? Ya se termina. Ya. Ya. Qué emoción, Paco, querido. Estás cordialmente invitada a venir a otra Gracias. ocasión y seguir platicando porque muy interesante lo que nos has dicho y revelador en muchos sentidos también. No, y que nos alerta sobre todo, que nos pone en alerta respecto de un tema que es la comunicación. Exacto. Y que no siempre se habla claramente de los problemas que hay en los medios de comunicación, los periodistas, el propio sistema, y que al final de cuentas es lo que te construye lo que yo llamo la conversación social. ¿Sí? El comunitarismo. Es eso. La comunidad. El que estemos unidos en un propósito. Exactamente. Y todos, la sociedad entera, no solamente, como bien dice Francisco, porque los periodistas no somos ciudadanos de excepción, ¿no? Esto nos afecta a todos como sociedad en primer lugar, ¿no? Definitivamente. Ese, si me permite nada más Sí, claro. para esto, precisamente es el miedo a pensar, a que pensemos, ¿no? Y entonces, si me permitan citar a Peter Handke, quien dice: estamos cansados de pensar que tenemos que pensar en un mundo donde no pensar es el propósito político. Bueno, Claro. más claro. Estamos flotando en la nada. Si no pensamos, no criticamos y no exigimos. No, por eso hay que pensar. Claro. Hay que pensar y no hay que dejarnos utilizar. Siempre que veamos algo, y para la gente que nos escuche y que ve que está en las redes, no caigamos, no seamos presa de ser una especie de misil o de bala, de luego replicar. Investiguemos todo e informémonos plural, porque eso es fundamental para que no caigamos en lo que quieren que caigamos y que seamos enemigos de nosotros mismos. Qué bonito final. Muchas gracias, Celeste. Gracias, Paco. Gracias, Claudia. Al contrario, gracias, gracias. Abelardo. Y gracias a quienes nos escuchan. Es un privilegio. Gracias. Pues nuevamente, muchas gracias, Abelardo. Muchísimas Claudia. gracias. Gracias, Francisco. Y gracias a usted que nos sintonizó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.